tal? Saludos, bienvenidos a Menorca, donde se ha disputado una nueva edición de la Trail dels Fars Nocturna. Este es un desafío bajo un manto de estrellas y la ilusión marcaba las horas previas a la carrera. Los participantes lo demostraban en la recogida de dorsales llevada a cabo en el Biosport Marítimo. Este centro deportivo de Maó permite ejercitarse con unas magníficas vistas al puerto de la ciudad. La prueba está patrocinada por la Fundació Foment del Turisme de Menorca, financiado por la Unión Europea Next Generation y la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears. El sol empezaba a esconderse en la zona del faro de Favarich, donde las condiciones meteorológicas se adivinaban como perfectas, gracias a un tiempo fresco y seco, con un ligero viento de tramuntana. Los corredores se preparaban para afrontar un recorrido de 23 kilómetros de distancia y 600 metros de desnivel positivo a través de Camí de Cavalls. El itinerario transita por un paraje natural privilegiado dentro del Parque Natural de s'Albufera des Grau. Como no podía ser de otro modo, máximo respeto por el entorno y el medio ambiente. Montaje minimalista para la salida, sin ruidos, música ni megafonía. Nerviosos, que sempre passen aquestes coses, però bueno, la veritat és que me fa ganes perquè sé que no passaran quilò, que això és una part important, i bueno, i és de vespre i és una experiència, pues, crec que serà molt guapo. M'agrada més córrer de nit, supos, perquè no veig el que m'espera. Hi ha ganes de començar. Aquest any troc que farà un poc més de fresqueta que l'any passat, que va fer molta calor, i enguany seguint nord. La veritat que ho agrairem, i molta participació, i pues, ganes de començar tinc. Nosotros, que al final lo que venimos a disfrutar, totalmente relajados. O sea, por ahí hay gente que viene a dar un poquito más de cera y nosotros ahí con la cuadrilla, tranquilidad total. Todo se hace más técnico. Al final la única que llevamos es el frontal. Nosotros, yo por ejemplo que voy de lo último, como lo llevo todos por delante, pues ya voy suficiente iluminado. Pero eso, quizá el tú solo, el silencio, y por mucho que hayas pasado por aquí muchas veces, al final la oscuridad como que te absorbe y te vades también un poquito más. Ce que je pense, ça va être une belle expérience. On va voir le paysage différemment. Je pense que ça risque d'être plus difficile sur les appuis. On va faire attention aux rochers. Je ne connais pas du tout si c'est sablonneux ou si c'est avec des rochers, donc on verra bien. On en a déjà fait une de course de nuit, donc l'expérience est là. On verra bien, mais l'essentiel c'est de prendre du plaisir et de rencontrer du monde et de prendre du plaisir avant tout. Una mica de nervis, però amb ganes ja de córrer, tot el dia pensant ja en la carrera, i bé, amb ganes ja. El fet de córrer de vespre fa que vagi poc més oberta amb el camí, però tampoc no hi ha gaire diferència, realment. Vull dir que al moment que tens el foc ja encès i ho tens bé, pues, més o menys no hi ha molta diferència. Todos en marcha en dirección a Maó. Pronto la oscuridad iba a ser total, pero antes el faro de Favarich les marcaba con su luz el camino a seguir. Después solo contarían con la luz de sus frontales y de las estrellas para iluminar el camino. Los primeros kilómetros empiezan a ordenar la clasificación. Joan Florit y David Rioja imponen su ritmo y se destacan en cabeza. En la población de Esgrau, kilómetro 11,6 de la carrera, los corredores disponían de un avituallamiento para reponer fuerzas y continuar, aunque los más fuertes no lo necesitan. En este punto tenía la salida la versión reducida de la Trail dels Fars Nocturna, que comparte con su hermana mayor los últimos 13 kilómetros de recorrido.
A continuación, la carrera iba en busca de la línea de la costa para reseguirla en dirección sur. En categoría femenina, la gran favorita Mari Allés ya iba en cabeza. En Samasquida empezaba a vislumbrarse la cercanía de la línea de meta, situada en la base militar de San Isidro, en Maó. Un enorme agradecimiento por la cesión de este espacio para la carrera y gracias también al Ministerio de Defensa por estrechar lazos con la sociedad civil y ayudar a fomentar las actividades deportivas. Joan Florit y David Rioja llegaron juntos hasta cerca del final. El último tirón del atleta riojano fue inalcanzable para el corredor local. David Rioja ganó la prueba con 1 minuto de ventaja. Venía de vacaciones esta semana con mi novia por aquí y vi que había una carrera nocturna, nunca había hecho ninguna y me apunté a ver qué tal. Y la verdad es que una experiencia brutal. Ha sido el principio de día viendo el faro y todo muy bien y luego la ruta muy bonita. Hem anat junts pràcticament fins quasi al final, però bueno, he arribat millor que jo i ha marxat i no he pogut seguir al final, però bé, content. Fa 2 dies fotia una humitat i una calor al·lucinant, avui ja ha baixat bastant i bueno, de vespre tot això ha d'anar més en compte les pedres, amb el llum, ho fa diferent una mica, però bueno, al final corres igual i ja està, o sigui que tampoc no hi ha molta història. Super Mari Allés! En categoría femenina, Mari Allés mantuvo la primera posición hasta el final y repitió el triunfo del año pasado con casi 3 minutos de ventaja sobre Margalida Perelló, segunda. Hem començat molt ràpid, amb un ritme ràpid, provarem a veure van que surt i la veritat que he pogut aguantar i m'he trobat bé fins que he arribat. El darrer quilòmetre l'he trobat un poc feixuc, el que passa que després ja has baixat amb asfalt i allà ja pots tornar a mullar. Fuerte aplaudiment ara sí a Nora. Antonio Saavedra y Lena Moll fueron los primeros clasificados de la carrera de 13 kilómetros. Es una carrera muy, dura y fácil, digamos, porque yo el recorrido ya lo conozco, pero bueno, correr de noche siempre tiene su inconveniente y bueno, me la han puesto, aún así me la han puesto difícil. Hemos salido ya del tirón, ya al principio hemos seguido tirando y tirando de principio a fin, vaya. No saps a què pots trobar, no veus més enllà d'on t'estàs trepitjant en aquell moment i vas fent en el moment i abans que va sorgint no saps què te pot passar. Al final, todos, tanto los ganadores como el resto de participantes, disfrutaron de una noche diferente en Menorca. És una sensació molt xula, diferent, perquè bueno, és estar més concentrat amb el camí, però bueno, res de l'altre món. Va ser la vegada que corre de vespre i jo m'encanta. En principi hi ha un punt més de perill, però bueno, res de l'altre món. Pues lo principal, que no hace calor, que ha hecho mucho fresco, mejor que el año pasado. Fue un día muy lindo para correr y aparte que cuando te girabas atrás y veías, estabas arriba de una cuesta, sobre todo veías todas las luces y eso era muy guapo, bonito, muy chulo. muy bonito. Y el recorrido pasó muy rápido y se disfrutó mucho, la verdad. Hemos disfrutado mucho de la carrera, la verdad. Sí. La Trail dels Fars Nocturna 2022 se cerró con un gran éxito de participación. Gracias a todos por vuestra atención y os esperamos el próximo año.